Juan Alberto Bello Julbe nació el 3 de febrero de 1950 en Mora de Rubielos, localidad en la que estaba destinado su padre. El joven Juan Alberto estudió en Teruel hasta que el acoso del franquismo contra su padre, de pasado republicano, obligó a la familia a mudarse a Barcelona. En tu libro de memorias, que es fascinante realmente porque has tenido una historia, una vida de película, es un libro que le dedicas a Maricruz, a tu mujer por un lado, que luego hablaremos con ella, y a tu madre Marita. Y a mí me gustaría hablar de cómo fue tu infancia. Naciste en Mora de Rubielos, un pueblo precioso. ¿Cómo recuerdas la infancia allí? He pensado, ¿qué es lo que te importa de verdad de la infancia? Y la conclusión que he sacado es que lo importante son las nevadas de la Plaza San Juan. Todos los años había un par de nevadas impresionantes. El único defecto que tiene Zaragoza es que nieva poco. Nieva poco, sí. Pero en todo caso, lo importante era eso. Cuando llegaba la nieve, se suspendían las clases. O sea, estaba lleno de atractivos. Jugabas con patinetes por la costa de San Francisco. Aunque hay alguna cosa más. La figura de don Jesús, pensé que era una persona clave de mi infancia. Era el conductor, el chofer del obispo. Anda. El obispo de Teruel, que era un hombre, por cierto, de un mal humor notable, y que el día de la exhumación me pegó una bofetada que todavía recuerdo. ¿De verdad? Por robo. Bueno, pelillos a la mar. Totalmente, totalmente. No hay que... ¿Y por qué fue tan importante que este personaje? Porque era el conductor del coche del obispo. Y naturalmente tenía prohibido que se usara el coche más que para las cuestiones oficiales. Claro. Pero don Jesús vio que les gustaba tanto el coche y el viaje que decidió adoptar una decisión por libre, sin el obispo. O sea, él hacía sus viajes aunque el obispo no estuviera dentro del coche. Y excursiones, llevaba excursiones. Del pueblo os tenéis que mudar a Barcelona, ¿no? Y tiene mucho que ver, yo creo, por lo que cuentas en las memorias, con un acoso que tuvo tu padre por parte de los franquistas porque había sido del bando republicano, ¿no? Digamos que mi padrino, que se llama Alberto Fernández Galar, era uno de los números primeros del carnet de la Falange Española. No sé, el cuarto o el quinto de los afiliados. Y como tal, pues ganada la guerra por parte de los nacionales, le dieron diversos cargos, concretamente de gobierno civil, y consiguieron los amigos de mi padre, que también los tenía, que le dieran una medalla, no me acuerdo qué medalla, una medalla que por lo visto estimaba el que la denunció, porque a él no se lo habían dado, pese a que era un falangista viejo, y mi padre, que era republicano, y de la compañía de Lister, en fin. Pero el falangista era un falangista auténtico, que existían, sin ninguna duda. Y intentó integrar a personas como mi padre, integrarlos en la vida política, los tercios de familia y otra serie de... Y eso, que era una política inteligente de integración de las personas valiosas, en el final de la dictadura, se convierte en un drama rural. Se denuncia a mi padre en los periódicos, el periódico de la zona, no había más que uno. Claro, y en un sitio tan pequeño además no había escapatoria, claro, antes... El disgusto que llevó mi padre por el puñetera medalla, que nunca he querido ni aprenderme de su nombre, porque la verdad es que se quedó muy afectado. No me extraña, y es ahí cuando toma la decisión de ir a Barcelona. De ir a Barcelona. Fuimos, por cierto, solos, él y yo, los otros dos hermanos... Fuimos de exploradores en una casa en Hospitalet, que era el juzgado, y hacíamos visitas constantes hasta que encontramos el piso adecuado para mis padres, al momento que llamamos a Teruel, donde estaban mis padres, y les dijimos que nos vamos a Barcelona. Y querías ser juez, has dicho antes que tú ya eras juez antes. ¿Era realmente una vocación o era una tradición familiar? Porque claro, había jueces, notarios en tu familia. Las dos cosas. Y de hecho la que determinó el tema fue más bien el tema familiar.
Porque hubieras estudiado otra carrera, ¿había algo que te rondaba? Lo que llamábamos entonces filosofía y letras. Y yo lo que quería ser es catedrático de literatura, Qué bonito. no juez o magistrado. Y con ese propósito me fui a matricular. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que cuando me faltaban solo ya 2 personas para el turno, dejé la cola de filosofía y letras y me pasé a la cola de derecho.